Bueno, vamos a hablar un poquito de la teoría kantiana, ¿sí? Tengo un paso a paso para tratar de ser, como les dije anteriormente, en un video uno trata de ser lo más lineal posible, ¿sí? Tratando de salvar esa distancia que existe entre la posibilidad de la pregunta o repregunta que ustedes pueden hacer en un sincrónico. Y que lamentablemente, bueno, como les venía comentando al inicio, no se pudo hacer esta vez. Kant llama ética, como dije anteriormente, a la filosofía práctica, ¿sí? Kant tiene en cuenta algo, dice, cuando él empieza a reflexionar, dice, no, nosotros no podemos acceder a ciertas cosas. Nuestro conocimiento, él está interesado en cuestiones del conocimiento, puede acceder a ciertas cosas, pero hay cosas a las que el conocimiento no puede acceder. Sí puede acceder a todas las cuestiones de objetos, a los objetos que hay alrededor nuestros, ¿no? Pero hay ciertos objetos para los cuales nuestra razón, ¿sí?, es insuficiente. O sea, no puede acceder a eso. ¿Cuáles son estos objetos? Dice que tienen que ver con la ética, por eso los menciono, son Dios, alma y mundo. O sea, nuestra razón es insuficiente, dice, para alcanzar lo que es Dios, para poder alcanzar lo que es el mundo como totalidad de lo existente y para poder hablar del alma. Del alma no entendía como psique, no se podría decir algo porque en realidad nadie puede acceder ahí. A eso es lo que Kant destina con el nombre de lo práctico. La ética está ligada a estas cuestiones, ¿no? O sea, lo práctico sería, como dije en el video anterior, el ámbito de lo moral. Es por medio de la conciencia moral que se da cierto contacto con lo absoluto. Explico esta frase. Kant dice que es por medio de la conciencia moral que todos los seres humanos tenemos, todos tenemos conciencia de ajuste a algo, por ejemplo, que damos cierto contacto con lo absoluto. ¿Qué sería lo absoluto? Las tres cosas que acabo de mencionar, ¿no? El tema de Dios, alma y mundo. ¿Pero por qué? Porque nosotros no podemos, como dije anteriormente, llegar a una comprensión total de esas tres cosas. Lo absoluto de Dios y el alma y el mundo que unifica estas dos cosas, según la filosofía kantiana, son el bien y el mal. Uno no puede dar cuenta de qué es el bien en sentido esencial. Acá estoy utilizando la palabra esencial en sentido estricto, ¿sí? O sea, como una idea perfecta y mutal que está más allá de la idea. A ver, no es la idea que yo tengo en la cabeza, sino es como una esencia, ¿sí? Como el bien con mayúscula o el mal con mayúscula. Solo podemos tener acceso a actos bondadosos o actos, como dicen, ¿no?, algunos maldadosos, actos malos, ¿sí?, o actos buenos. Pero eso tiene que ver con lo particular. Lo que dice Kant es otra cosa, que al bien como totalidad no se puede acceder y el mal como totalidad tampoco. Kant, ¿qué dice? Dice que la conciencia moral, esto pueden ustedes ir tomando notas, ¿no? También, la conciencia moral está ligada a la conciencia del deber. Fíjense lo que está diciendo, ¿no? Uno actúa moralmente si ajusta su comportamiento a lo que debe hacer. Eso es lo que está diciendo cuando dice la conciencia moral está ligada a la conciencia del deber. Yo de esto se los había mencionado. Una conciencia del deber es una conciencia que manda de modo absoluto. O sea, de modo absoluto significa de manera imperativa, no de manera que manda, pero uno puede entrar en discusión, che, y si no lo hago, mejor, o puede ser la opinión de otro. No, acá lo que está diciendo es algo bien estricto, Kant. La conciencia del deber es una conciencia que manda de modo absoluto, es una conciencia que ordena de modo incondicionado. Fíjense la rigurosidad de la palabra que utiliza el autor. Incondicionado está diciendo sin condicionamientos. Por eso dije anteriormente, no importa acá si el sujeto quiere o no quiere ajustarse, si al sujeto le parece bien o le parece mal ajustarse,
si el sujeto cree que mejor sería tomar otro camino o no. Acá lo que está diciendo es de manera incondicionada, sin condiciones. No hay lugar para el sujeto que quiera decidir de otra manera ante la conciencia moral. Porque la conciencia moral es lo que está, de alguna manera, por decirlo vulgarmente, lo mejor repartido, ¿sí?, entre los seres humanos. La razón es lo mejor repartido entre los seres humanos. Y la razón nos lleva a la conciencia moral. Y la conciencia moral nos lleva a la conciencia del deber. Voy de nuevo con eso. Somos sujetos racionales. Y la razón nos lleva a la conciencia moral. Y la conciencia moral, que es una conciencia social, nos lleva a su vez a una conciencia del deber. Uno vive en sociedad, somos seres sociales, razón por la cual debemos ajustarnos a las normas morales que rigen una sociedad. Lo que el deber manda, lo manda y ordena de manera absoluta, dice Kant. ¿Sí? Que tiene que ver con lo mismo que dije anteriormente. O sea, lo que está diciendo es que va mucho más allá de las inclinaciones. Inclinación es una palabra que utiliza Kant. Va más allá de las inclinaciones y las satisfacciones personales. Si se llega a ver, no tiene tanto que ver con qué me pasa a mí con esa norma moral. Uno debe hacer lo que las normas dicen, ¿no? Entonces, algo que aparece en los audios, el audio le va a servir tanto como este video, ¿sí? Una conciencia moral es una conciencia de exigencia absoluta. Absoluta, que sería sin condicionamientos. No, sin condicionamiento, para decirlo bien claro, es sin peros. Lo que se manda, quien manda o lo que manda en la conciencia moral es lo que en Kant se llama imperativo categórico. ¿Sí? Esto es central. El imperativo categórico. ¿Cuál es el imperativo categórico? Dice así en Kant. El imperativo categórico dice: actúa de tal manera que tu acción se vuelva universal. Actúa de tal manera que tu acción se vuelva universal. Por ejemplo, en una sociedad siento que en un momento específico hay que mentir, y según Kant dice hay que regirse por este principio formal y procedimental. ¿Qué está diciendo Kant? Si hay que regirse por un principio que nos dice qué hacer, aunque no nos dice en qué momento, qué hacer en cada momento. Lo que nos está diciendo es, mediante esta fórmula, eso es lo formal, ya te está diciendo qué hacer. Actúa de tal manera que tu acción se vuelva universal. Si tu intención o inclinación, ¿no?, para utilizar términos kantianos, es mentir, actúa de tal manera, mentí, que tu acción, la mentira, se vuelva universal. O sea, a la hora de sentir que hay que mentir en una ocasión tal y cual, hay que tener en cuenta que la mentira se va a volver entonces universal, que sería una sociedad del engaño. Si uno puede regirse porque es un ser autónomo, racional, por este principio, dice Kant, entonces la persona, ¿qué haría? No mentiría. ¿Sí? No mentiría. Y así con cada una de todas las cosas. ¿Qué hay que tener en cuenta para tener presente esto? Que la filosofía kantiana es una filosofía del idealismo trascendental. Más allá del término que ustedes van a decir, ¿qué quiere decir el profesor con esto? Tengan en cuenta que es una filosofía idealista. ¿Qué quiero decir con que es idealista? Que piensa todo como idealidad y no como lo fáctico, no como hechos o fenómenos que suceden en el mundo, sino de manera ideal. Y Kant, en cuestiones éticas, no escapa a su idealismo y también está pensando una sociedad ideal. Hay una película en donde aparece una escena de un profesor que está dando una clase de Kant y dice: Kant piensa una sociedad ideal sin mentira, sin engaño, sin genocidio, sin matanzas, sin violaciones. Lamentablemente esa no es nuestra sociedad. ¿Sí? Y nuestra sociedad es una sociedad que va por otra vía que justamente sería todo lo contrario a eso. Pero bueno, esa es una crítica que uno puede hacer luego, más tarde, de comprender la teoría, ¿no? Seguimos un poquito más.
En su libro Fundamentación de la Metafísica de las Costumbres, que lo tengo por acá, justo lo estuve hojeando, ¿sí? Kant habla de la metafísica, digamos, cuánto está lo metafísico relacionado con la ética. Y lo metafísico es lo que está más allá de lo físico, más allá de lo observable. ¿Y qué sería eso que está más allá de lo físico, de lo observable? Lo dijimos al principio, lo absoluto, aquello a donde nos puede acercar tan solo la ética, dice. La ética tiende hacia ello. Y si la ética se trata de lo bueno y de lo malo, en este libro lo que está diciendo Kant es que el ser humano en cuestiones éticas, ¿sí?, y en cuestiones metafísicas no se acerca a un acto bueno, que sería un fenómeno, algo que sucede todos los días, sino que se acerca a lo bueno absoluto, ¿no? O sea, lo absolutamente bueno. Y la pregunta es, ¿qué es para Kant lo absolutamente bueno? La buena voluntad que todos tenemos. Agrego un dato más. Si anteriormente dije, somos seres racionales, y porque somos racionales tenemos conciencia moral, y porque si tenemos conciencia moral tenemos conciencia del deber, a esto agregamos ahora que la conciencia del deber se logra mediante una buena voluntad. ¿Qué es la buena voluntad? El deber mismo, ¿no? Una conciencia moral, ¿no?, que nos lleva hacia este puerto que sería la buena voluntad, que lo que nos dice Kant no es buena según el acto, sino que es buena en sí misma. Acá hay un concepto bien filosófico, muy filosófico, que es el en sí. El en sí tiene que ver con la esencia de algo. Por ejemplo, el bien. El bien es bueno en sí mismo, no porque yo crea que es bueno, no porque yo en realidad haga un acto bueno. Existe el bien en sí mismo, dice. O sea, no sería, yo para que se vea esto con claridad digo, hay cosas que son, según la filosofía y más que nada de la modernidad y de la antigua Grecia, que son en sí mismas, y hay otras cosas que son en mí o desde mí, ¿sí? En sí misma significa que son independientes de los sujetos, como por ejemplo este absoluto del que habla Kant. Voy a cortar un poquito acá porque se pasaron también los minutos. Y está el perro del vecino ladrando.